Bueno, y vamos a hablar de uno de los personajes más odiados de este país. De esos que le aplica bastante el dicho de que no se retiró a tiempo y pasó de ser el héroe al villano. Y ese no es otro que el señor Álvaro Uribe Vélez. Sí, el dueño de este país según muchos, el que controla todo y el que nos tiene jodidos, el causante de la crisis económica, el causante de todos los males de este país, porque antes de Uribe Colombia estaba perfectamente bien y no nos hacía falta un dictador, un nazi, un fascista, un asesino, el señor de las motosierras, porque lo único que hizo fue empeorar todo. Pero ¿qué tan cierto es? Porque es que la cuestión con un gran sector de la población de este país es que creció con mentiras, con información falsa, tergiversada, amañada, donde le dijeron que Uribe era lo peor, que solo había causado muertes y desapariciones, y que la economía empeoró, y que acabó con las horas extras, y que acabó con la fuerza laboral de este país, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero es eso cierto? ¿O es simplemente un cuento por ahí muy regado, que lo repitieron tanto que se volvió casi una verdad? ¿Qué tal si revisamos algunas cifras? Por ejemplo, ¿con qué iniciamos? ¿Con economía o con social? Empecemos con lo social, que es lo que más palo le da. Por ejemplo, si revisamos las cifras en medicina legal y miramos los muertos, contamos los muertos por homicidios entre 1995 y 2002, que son 8 años antes del gobierno Uribe, en esa época hubo 199.081 homicidios, muertes violentas, asesinatos, entre otras cosas, tanto en la zona rural como en la zona urbana. ¿Qué pasa durante la seguridad democrática del señor Uribe entre el 2003 y el 2010? Bueno, hubo 143.937 muertos. ¿Qué significa eso? Que nos ahorramos, gracias a la seguridad democrática, 55.144 muertos. Un datico para los que les gusta estar resaltando lo de los falsos positivos, ¿no? 6.400 versus 55.000. Y no digo que los falsos positivos no sean malos y que no haya que resaltarlo, pero muchas personas olvidan esa otra parte. De hecho, muchas personas ni tienen idea de las cifras de homicidios. Y es que 55.000 personas, 55.000 familias que hoy en día pueden abrazar a sus hijos, hermanos, padres, hijas, nietas, sobrinos, lo que sea, gracias a una seguridad democrática que ha sido tan satanizada. Y es que mire, estamos hablando de un ahorro del 27.7% respecto a los homicidios de los 8 años antes de los 8 años de Uribe. Entonces es realmente pues interesante ver esto, ¿no? ¿Y qué tal si vemos un poco las cifras de Santos? Su proceso de paz, esos años y años de diálogo donde las guerrillas pues se vieron tan favorecidas y muchos dicen es que valió la pena porque pues nos ahorramos un poco de muertos. Y sí, la verdad es que sí. Los homicidios pasaron de 143.937 a 111.030, perdón, a 111.336 muertos en el mismo periodo de 8 años. Eso significa una reducción del 22.6%. Entonces, los homicidios sí bajaron, siguieron bajando, pero comparado un 27% contra un 22%, yo digo que la seguridad democrática como que era un poquitico más efectiva que los diálogos de paz. Ahora, una consecuencia de esos maravillosos diálogos de paz que son tan defendidos por muchas personas fue que pues, los cultivos ilícitos, uno de los mayores financiadores de toda la violencia de este país, desde las grandes mafias del narcotráfico, guerrilleros, paramilitares, delincuencia común y de todo, pues bueno, durante el gobierno Santos, gracias a que fue tan permisivo, o quién sabe qué otra cosa, algún interés por ahí había, pues descuidó esto. Y es por eso que según la ONU, en la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delitos, en el informe de 2011, donde podemos ver, digamos, la gestión de Uribe, entre el 2001 y el 2010, las hectáreas de coca en este país pasaron de 140.000 hectáreas a 62.000 hectáreas. Eso significa una reducción del 55.7%. Y ¿sabe qué es lo chistoso de esta parte? Que cuando uno le dice a un petrista o a algún antiuribista sobre esta cifra, me han dicho, literalmente lo han dicho, es que Uribe se dedicó a fumigar las plantaciones de coca de los enemigos, de los adversarios, mucho de la competencia. Se dedicó a acabar con la competencia y dejó los cultivos de coca de él ahí sanitos. Ustedes sí se dan cuenta de lo ridículo que suena eso, ¿no? Pero pues ellos están convencidos de eso y nadie lo va a sacar de ahí. Pero ¿qué pasa en el informe del 2019? El informe que recoge la gestión de Santos. Bueno, se nota que los cultivos ilícitos pasaron de 62.000 hectáreas
a 175.000 hectáreas. Esto significa que al final del gobierno Santos habían 35.000 hectáreas más antes de que llegara Uribe. Y por supuesto, una diferencia de 113.000 hectáreas. O sea, durante 8 años de la gestión de Santos, las hectáreas aumentaron en 113.000. Mientras que en Uribe, pues se redujo más o menos en unos 78.000 hectáreas. O sea, qué gran diferencia, ¿no? Con Uribe, ¡fum! 78.000 hectáreas. Con Santos, ¡fum! 111.000 hectáreas más. ¡Wow! Es que mire, es que es un aumento. Estamos hablando de las 62.000 hectáreas que dejó Uribe en el 2010 a las 175.000 hectáreas que dejó Santos en el 2018. Fue un aumento, un incremento del 182.5%. O sea, casi el doble. Mejor dicho, perdón. Casi el doble no. Casi el triple. Casi el triple de incremento. O sea, es tenaz. Pero, ¿sabe? Veamos otra cifra. Pasemos a los secuestros. Y es que durante los 8 años antes del gobierno Uribe, o sea, entre 1995 y 2002, hubo 19.127 secuestros. Una bestialidad, o sea, que secuestren 19.000 personas en 8 años, eso son más de 2.000 personas por año, o sea, eso es bestial. Pues bueno, eso pasaba porque uno no podía salir de alguna ciudad medianamente grande sin correr el riesgo de que te secuestraran, te hicieran una pesca milagrosa o de pronto que te fuera bien en tu negocio. Llegaron los de siempre, los criminales de siempre, a decirte es que tienes que colaborar con la causa. Y si no colaborabas y estabas de bueno y no te ponían un bombazo, pues te secuestraban y tenían que pagar la liberación. Pues bueno, gracias a eso, pues habían 19.127 secuestros en 8 años. Durante los 8 años de la satanizada seguridad democrática, esos secuestros se redujeron a 6.501 secuestros. Eso significa que nos ahorramos 12.620 secuestrados, una reducción del 66%. Algo bestial, la verdad, una reducción así. ¡Uah! Pero bueno, aquí hay que aplaudirle algo a Santos. Y a mí me gusta ser una persona bastante justa. Y es que el único indicador bueno en la parte de seguridad en la que a Santos le fue mejor fue, pues, los secuestros. Y es que pasaron de 6.501 a 1.988 secuestros. Una reducción del 69.4%. Pues bueno, claro que es una de las consecuencias más lógicas de cuando tienes a los secuestradores viviendo bien en Cuba, ¿no? Los mayores secuestradores de este país estaban en Cuba pasando la chévere, negociando unas preventas bastante buenas que ya conocemos, o sea, impunidad, puestos en el Congreso, buenos salarios, podían seguir delinquiendo de la seguridad del Congreso y con guardaespaldas, policías y guerrilleros también. Y por eso podían seguir enviando coca, como por ejemplo el caso de Jesús Santrich. Y quién sabe los otros de las FARC o de comunes, como se quieran llamar, si estarán haciendo lo mismo, solo que fueron más vivos y no se dejaron pillar. Quién sabe, ahí toca especular. Pero bueno, es lo que sucede, ¿no? Ahí tenemos. Otra cosa que es que lo he escuchado muchísimo, que es que durante la guerra de Uribe los desplazados aumentaron porque aumentó la violencia. ¿Y qué dice la cifra del CODES? Bueno, los desplazados antes del gobierno Uribe eran de 582.000 desplazados al año. O sea, más de 500.000 de personas al año en este país tenían que desplazarse dentro del territorio o fuera de este para huir de la violencia. ¿Qué pasó durante los 8 años, o mucho, al final del gobierno de Uribe? Pues bueno, los desplazados habían disminuido a 205.000 por año. O sea, seguía siendo un flagelo muy grande en este país. Pasar de 582.000 desplazados a 205.000 desplazados, lo que implica una reducción del 64.7%, pues si bien la problemática no desapareció, pues digamos que sí se mejoró bastante, ¿no? Porque es que no estamos hablando de 1.000 secuestrados, estamos hablando de una diferencia de 380.000 desplazados al año. O sea, eso es una cifra bestial. Pero algunos siguen insistiendo, es que aumentó la violencia y aumentó los desplazados. Es que usted no lee y usted no conoce la historia del país. ¿En qué país vive usted? Aquí terminamos con el tema de seguridad. Lo cual, pues, me parece unos indicadores bastante buenos, ¿no? Yo diría. O sea, ¿quién se pondría bravo por 55.000 muertos menos? Por 78.000 hectáreas de coca menos, vuelvo y digo, uno de los mayores financiadores de toda la violencia de este país, que es la coca, y pues se le dio bastante duro. O también de los secuestros, o de los desplazados, y pues realmente me parecen indicadores muy buenos. Pero ya saben, el demonio Uribe lo único que hizo fue empeorar todo esto. Pero pasemos a la economía, en lo cual encontramos lo siguiente. Miremos el dólar.
El dólar, ese dólar que hoy nos preocupa tanto y es que algunos dicen tenemos el dólar más caro en la historia, cosa que no es, ahí, no es así porque hay que hacer un análisis más profundo y hay que hacer unos ajustes de inflación y nos daremos cuenta que el dólar hoy no es el más caro de la historia de Colombia, ni de lejos, o sea, no está ni cerquita de serlo, mejor dicho. O sea, si hacemos ajustes de inflación nos daríamos cuenta que por allá en los 90, antes de los 90, el precio del dólar, si lo pasáramos a valores de hoy, sería de 9.000 pesos. O sea, estamos tan lejos. Pero bueno, sí, estamos en una situación un poco apretada. Pero ¿qué pasó durante los 8 años del gobierno Uribe? Pues bueno, el dólar, el precio promedio, o sea, estamos tomando todos los valores del año y sacamos un promedio. Durante el primer año del gobierno Uribe, estuvo en un promedio de 2.506 pesos. Caro, ¿no? O sea, en esa época, estamos hablando del 2002, eso era un precio bastante alto. Son como unos 6.000, casi 7.000 pesos de hoy. Bueno, ¿qué pasó a final del gobierno Uribe? Pues el precio promedio durante el 2010 fue de 1.898 perdón, de 1.898 pesos. ¿Qué significa eso? Que nuestra moneda ganó, ojo, ganó frente al dólar, o sea, se avaluó un 32%. Hasta donde yo sé y he podido mirar, en ni uno solo, gobierno de Colombia se ha alcanzado una valorización del peso frente al dólar como esa. Durante el gobierno de Santos también hubo, durante un breve periodo de tiempo, durante sus 2 primeros años, una disminución también, pero no fue tan significativa como esta. Segunda, pasemos a la inflación. Otra cosa que nos está castigando bastante hoy es que la inflación por los monómeros, que la guerra, que la gestión, que es que la incompetencia. Pues bueno, en Colombia, cuando llegó Uribe en el 2002 al poder, bueno, digamos 2003, porque es que agosto, digamos 2003, la inflación era del 7.65% de la inflación promedio. A final del gobierno Uribe en el 2010 bajó al 3.17%. Y es que mire, para que se hagan una idea, durante los 8 años antes del gobierno Uribe, la inflación promedio fue del 13.5%. O sea, sumamos la inflación de los 8 años entre 1995 y el 2002, la sumamos, la dividimos entre 8 y nos da 13.5%. Y si hacemos lo mismo durante los 8 años del gobierno Uribe, nos daremos cuenta que la inflación promedio fue del 4.9%. O sea, estamos hablando de prácticamente una tercera parte de inflación. O sea, yo creo que se hizo una buena política económica porque lograr esa reducción en inflación en 8 años me parece bastante bueno. Y es que no es lo único, o sea, lo que es el dólar y la inflación no es lo único. Porque obviamente ahí vamos, como nosotros importamos tanto y el hecho que logremos valorizar nuestra moneda frente al dólar, pues ayuda bastante para bajar la inflación. Pero no es lo único, si miramos el desempleo, nos daremos cuenta que Uribe agarró el desempleo en un 15.5% y cuando dejó su mandato lo dejó en un 11.87%. O sea, es una reducción de casi 4 puntos de desempleo, lo cual es muy bueno, obviamente. Y es una de las cosas que más le critica. Es que Uribe hizo una reforma, y es que Uribe hizo tantas cosas, y es que quitó las horas extras, los dominicales, para una cifra de conseguir de empleo y no se consiguió y quedó tan atrás porque él dijo que el 9% y lo dejó en el 11.8%. Pues sí, fue muy ambicioso, y es una de las cosas que critico bastante a los políticos, es que a veces son muy ambiciosos para mostrar un mejor plan de gobierno, y a la final pues terminan quedando mal y siempre le da pie para que los demás lo critiquen. Pero es que no podemos dejar atrás que hubo una reducción de 4 puntos de desempleo. Mire, si miramos a Santos, Santos lo dejó en el 9%. O sea, una reducción de 2 puntos. 2 puntos. Claro, tuvimos el desempleo más bajo en la historia de Colombia, pero solo redujo 2 puntos. Y eso que Santos sí tomó la verdadera bonanza del petróleo. A diferencia de Uribe, que solo alcanzó un poquito de eso. Pero bueno, sigamos con otro indicador. El salario mínimo, que tanto se la pasan diciendo también hoy en día. Es que el salario mínimo para allá en el gobierno Santos era de tantos dólares y hoy es solo de tanto esto. Mire cómo ya ganamos menos que antes, que eso era paja de menos impuestos y más salarios. Y sí, tienen razón, tienen toda la razón. Pero ¿qué pasó durante el gobierno Uribe? Cuando llega Uribe, el salario mínimo de Colombia pasado a dólares era de $123. O sea, $123 en el 2003. Ese era nuestro salario.
Cuando sale Uribe en el 2010, nuestro salario había aumentado a $271. Dice, ay, es que eso se logró solo porque nuestra moneda ganó valor. Pues obvio que pasó por eso. Uno de los motivos uno de los motivos más importantes para que eso pasara fue el hecho que nuestra moneda ganara valor. Y es precisamente por eso que hay que reconocerle este man. O sea, el solo lograr algo tan sencillo como que nuestra moneda gane valor frente al dólar es tan importante que comienza a ayudar a mejorar todos los demás indicadores. Entonces tenemos un salario de $123 a $271, que es un incremento en dólares del 220%, pues además que no solo eso, también aumentó nuestro poder adquisitivo, pues las personas podían comprar más, podían darse mejores gustos, y es por eso que también cosas como la pobreza, pues disminuyó. Otra cosa que muy difícilmente un presidente en este país lo logra. Y es que durante el gobierno Uribe, él recibe la pobreza en un 49.7%, muy parecida a la que tenemos hoy en día, y cuando se va, la deja en un 37.2%. O sea, disminuyó la pobreza en 12 puntos. Eso es bestial. Aunque siempre, o sea, los detractores siempre dicen, ay, es que eso se debió a otra cosa. Eso se debió a que modificaron la forma en cómo medían la pobreza. No. Porque esto no es solo así, porque la pobreza, digamos, sí se ha buscado, sí se ha modificado la forma en medirla y todo eso. Pero la cuestión es esta. Es que no solo es una cifra que muchos dicen es que está mañana, cosa que no es así, o al menos no del todo, sino que estamos hablando de una percepción. Es que realmente las personas dejaron de ser tan pobres porque que mire, al darle tan duro a las guerrillas, tan duro a otros grupos delincuenciales, las personas podían desplazar a más pueblo. Y no estamos diciendo que es que los ricos pudieron ir a sus fincas que tenían por allá en la PM. No, estamos hablando que el pueblo del común pudo acercarse a las fincas, pudo volver a invertir un poco, pudo volver a ciertos pueblos donde no podían ir por temas de seguridad. Pudo haber mucho, hubo una mayor inversión en ese sentido y pues obviamente la pobreza disminuyó. Obviamente 37.2% de pobreza es altísimo, pero recuerden que hoy estamos nuevamente en un 49 puntual por ciento. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y mire, volvemos al punto. Gracias al tema de seguridad que mencionamos, que logramos un aumento en el precio perdón, que logramos que nuestra moneda se valorizara frente al dólar, hubo mayor inversión interna, las personas pudieron emprender un poco más fácil, pudieron hacer mejores inversiones y todo eso. Nuestro PIB pasó de 98.000 millones de dólares a 286.000 millones de dólares. Eso es un incremento en dólares del 291%. Eso significa que casi que se triplicó nuestro PIB. Aunque ya sé que por ahí algún personaje me dirá, ay, pero es que eso no se mide así, porque es que una cosa es en dólares, pero nosotros manejamos en pesos, porque esta gente, cuando le conviene el dólar, habla en dólares, pero cuando le conviene el peso, habla en pesos. La doble moral y la hipocresía de esta gente, pero listo, mire, se me olvidó hacer la conversión. Vamos a hacer rápidamente la conversión a pesos. Bueno, esto implicó que nuestro PIB aumentará en pesos de 280 billones a 547 billones. O sea, casi que el doble. En dólares, nuestro PIB casi que se triplicó, en pesos casi que se duplicó. Lo cual sigue siendo algo muy bueno, logrado por muy pocos, o por no decir que ningún presidente en la historia de Colombia. Y es que también podemos mirar la parte de la inversión extranjera. Y es que cuando llegó Uribe, había una inversión de 2.134 millones de dólares. Y cuando sale Uribe, la inversión era de 13.277 millones de dólares. O sea, un incremento del 622% en inversión. Y aquí también vuelve la burra al trigo. Ay, es que esa inversión se hizo solo en sectores mineros, se hizo solo en sectores que no daban mucha cosa, que no implicó gran cosa. Amigo, donde fuera la inversión generaba empleo. Claro, que no fue un empleo bestial, pero ahí vemos las cifras de desempleo. Pasar del 15.5 al 11.8 se vio en buena parte a esta inversión. Fue mucho el empleo que se generó. Puede que se haya hecho la mayoría en la parte de minería y todo eso,
Pero resulta que las personas que trabajan en el sector minero también comen. También son colombianos. Entonces, un incremento en la inversión del 622% es algo que muy pocos han logrado. Y es que por eso, miren, todo esto nos lleva a que a pesar de que nuestra deuda en dinero aumentó considerablemente durante los 8 años del gobierno Uribe, y ya les digo la cifra exacta de cuánto pasamos. Estamos hablando de... Qué pena, me pongo otra vez gafas. La deuda externa de Colombia pasó de 40.000 millones de dólares a 64.700 millones de dólares. Claro, un aumento de 24.700 millones de dólares. ¡Wow! Pero resulta que nuestra deuda pasó de ser un 38% de nuestro PIB a un 22% de nuestro PIB. O sea, este man lo hizo tan bien que a pesar de que nuestra deuda aumentó en dinero, representaba una menor cantidad respecto a nuestra productividad. Entonces, ¿realmente Uribe lo hizo tan mal? O sea, es cierto de que gracias a Uribe y a los uribistas estamos tan mal económicamente. Porque sí, claro, pudo haberlo hecho mucho mejor. Uf, ojalá lo hubiera hecho mucho mejor. Y si no hubiera sido, y es que aquí viene la parte por la cual Uribe no me agrada. Demasiado gasto público, demasiada inversión social, demasiado clientelismo, demasiada corrupción, demasiados programas estúpidos que lo único que llevan es que aumente y aumente más la corrupción. Por eso no me gustan los programas sociales, por eso no me gustan los presidentes que impulsan todo este tipo de programas sociales, subsidios, familias en acción, jóvenes en acción y todo esto. Realmente me parece una alcahuetería que lo único que genera es más pobreza y más corrupción. Y por eso Uribe no me agrada. Además también está el hecho de que Uribe haya sido tan incompetente de no prever que si pagaba por muerto, o sea, por cada muerto que usted me traiga guerrillero, le voy a pagar o le voy a dar algún tipo de incentivo, ascenso, o lo que sea, vacaciones, días libres, lo que sea. Pues cualquiera hubiera, o al menos yo lo hubiera previsto, de que las personas más incompetentes del ejército iban a inventarse muertos. Bueno, no inventarse guerrilleros muertos. ¿Cómo? Cogiendo personas inocentes, civiles inocentes, jóvenes, lo que sea, cogían, los mataban, le ponían camuflado el fusil, los brazaletes de la FARC y los presentaban como positivos. Eso era fácil de prever. Y yo digo, Uribe tan inteligente y no fue capaz de prever algo tan sencillo. O sea, si yo presiono por resultados y doy incentivos por resultados, es evidente que las personas más estúpidas, más mediocres, más incompetentes van a inventarse los resultados. Yo cuando fui supervisor y presionaba bastante por metas, me llegaban con ventas fraudulentas. Y era mi trabajo pillar esas ventas fraudulentas. Y yo cuando, digamos, hice toda mi estrategia, ¿sí? Para aumentar la productividad, preveí que muchas de esas ventas serían falsas. Y que mi trabajo era precisamente, pues, pillarlas, ¿no? Obviamente, a Uribe le quedaría muy difícil él personalmente, pero tiene un presupuesto enorme con una cantidad de asesores y ayudantes y colaboradores que le podrían ayudar con eso y no lo hizo, se durmió en los laureles. Entonces eso sí le critico bastante a Uribe, pero lo que son resultados económicos los tiene, resultados en seguridad los tiene. Entonces el único error de Uribe era o fue seguir insistiendo en la política, seguir ahí. Si se hubiera retirado tiempo, estaría por allá rascándose las pelotas en otro país o acá en Colombia en su finquita. Y no tendría tantos enemigos que se la pasan machándole el nombre, tratando de reescribir la historia de este país para mostrarlo como la peor porquería de este país. Pero bueno, estoy apestado, estoy engripado. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Chao.